Vamos en este ejercicio a resolver el siguiente problema geométrico y vamos a leer los datos que nos dan. Nos dan un triángulo, el triángulo completo, que es el triángulo ABC. Y me dicen que en ese triángulo, el lado AB y el lado AD, que no es el lado del triángulo, sino es un segmento que parte de un vértice a un punto del otro lado, estos dos segmentos AB y AD son iguales y son iguales a 7 centímetros. Además me dicen de que AC, el otro lado del triángulo, mide 8. Quiere decir que en el triángulo ABC tendríamos por aquí, vamos a marcárnoslo, tendríamos AB mide 7, vamos a escribirlo aquí, 7 centímetros. Pero es igual a AD y AD también mide 7. Y me dicen que AC mide 8. Entonces tendríamos la medida de esos tres segmentos, dos lados del triángulo, que sería AB y AC con 7 y 8, y AD que mide en este caso 7. Y me dicen que el segmento que se forma en la base del triángulo, que es CD, en este caso, está subdividido por AD en dos segmentos, en BD y CD, donde D no tiene que ser el punto medio, es un punto que corta el lado BC. Pero me dicen que BD, este espacio que está aquí, en esa base, es igual a 2. Aquí hemos colocado los datos que nos dan. Y con estos cálculos nos piden calcular entonces la medida de CD, la medida de este segmento que está en la base. Vamos a nombrar entonces X, la medida de CD, que no conocemos quién es. En este caso es lo que queremos buscar. CD no es la base del triángulo, es la base de otro triángulo que es ADC. Entonces aquí vamos a ver cómo podemos resolver, repito, este problema con estos datos. Vamos a apoyarnos en estos tipos de ejercicios en elementos que se conocen. O sea, hay datos que nos van a aportar algo. En este caso hay un dato interesante que me dicen que AB y AD, estos dos lados, y lo voy a marcar en color azul, estos dos lados me dicen que son iguales. Este segmento es igual a este segmento. ¿Qué pasa si esos dos segmentos son iguales? Estos dos segmentos son lados de un triángulo, pero es del triángulo ABD. ¿Y qué pasa cuando en un triángulo hay dos lados iguales? Que el triángulo es isósceles. Entonces podemos partir aquí y deducir que en esa figura, como hay dos lados iguales, podemos decir que el triángulo que se ha formado a nuestra izquierda, que es ABD, es un triángulo isósceles. Y ese triángulo isósceles es de base, la base de un triángulo isósceles es el lado que no es igual. En este caso sería entonces BD. O sea, BD sería la base de ese triángulo que está a nuestra izquierda. Pero cuando un triángulo isósceles tiene propiedades, sabemos que en un triángulo isósceles los ángulos bases son iguales, pero además también tenemos la propiedad que me dicen que la bisectriz o la altura en un triángulo isósceles corta el segmento de la base en dos segmentos iguales. ¿Por qué razón? Y además que lo corta perpendicular. Y al cortarlo perpendicular forman triángulos rectángulos. Y ahí podemos aplicar los teoremas que conocemos en triángulos rectángulos. Entre ellos, uno de ellos que es importante, que es el teorema de Pitágoras. Repito esta parte importante que hemos planteado. Quiere decir, si este triángulo ABD es un triángulo isósceles, entonces, voy a representarlo en color verde, entonces si trazamos la altura a partir del punto A hasta la base de ese triángulo, esa altura cumple la condición que divide al segmento en dos segmentos iguales, que es una propiedad de la altura. Si este segmento, vamos a nombrarlo aquí, por ejemplo, con la letra E, este segmento, que es AB, es perpendicular, o sea, es altura, por lo tanto aquí formaría un ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos por aquí que si A es la altura de este triángulo isósceles, entonces los dos segmentos que se forman a la base, que sería BE y ED, los dos van a ser iguales. ¿Por qué razón? Repito, porque en un triángulo isósceles la altura incide perpendicular en el punto medio de la base. Entonces, si el segmento BD me dicen que mide 2 unidades,
entonces cada una de ellas mediría una unidad. Es decir, que aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos 1 también. Y con esto podemos entonces trabajar triángulos, repito, que sean rectángulos. Vamos a comenzar lo siguiente. En el triángulo que está más a la izquierda, en el triángulo ABE, si aquí incide perpendicular, aquí también incide perpendicular. Quiere decir que el triángulo ABE es un triángulo ¿de qué tipo? Rectángulo. Quiere decir, triángulo ABE es rectángulo. ¿Y dónde es rectángulo? Donde incida perpendicularmente. ¿Dónde? En el punto E. Aquí es rectángulo. Así que este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, precisamente, el que está opuesto al ángulo 90 es BA o AB, que mide 7. Un cateto sería BE, que mide 1, porque es la mitad de BD. Y no conozco entonces la altura, que sería la que está en verde. Que decir que en este triángulo yo podría aplicar el teorema de Pitágoras, como conozco este lado que mide 1, y la hipotenusa, podría calcular esta medida. Y planteo el teorema de Pitágoras en ese triángulo que está a nuestra izquierda. Repito, la hipotenusa sería en este caso el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Que es decir, primero, en ese triángulo tendríamos que AB al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados catetos, que sería BE elevado al cuadrado más la altura, que es el otro cateto, que sería AE elevado al cuadrado. De aquí conozco dos medidas, porque AB la conozco, que mide 7, sería 7 elevado al cuadrado. Igual, BE, recuerden que es la mitad de BD y vale 1, sería 1 elevado al cuadrado, más AE elevado al cuadrado. Resolviendo este problema, esto nos daría aquí 49 igual a 1, al cuadrado es 1, más AE elevado al cuadrado. Vamos a pasar este 1 restando, me quedaría 48 igual a AE elevado al cuadrado. Aplico raíz cuadrada a ambos miembros y me quedaría que AE tiene la medida de raíz de 48. Podemos llevar esta raíz de 48, en el caso que nos haga falta, podemos escribirla como estos 4, en este caso 4 por 12, podemos escribirlo como 2 raíz de 12 centímetros. Puedes dejarlo en raíz de 48 porque a veces es conveniente dejarlo indicado aquí. Esto es lo que ocurre en el triángulo que está más a nuestra izquierda. Quiere decir, el segmento que es la altura, lo voy a colocar aquí, este segmento que es AE, lo hemos calculado y mide raíz de 48. O también escribirlo como 2 raíz de 12. Pero entonces en ese triángulo va a ocurrir algo. La medida de AE sería un lado del triángulo que está a nuestra izquierda. El triángulo, en este caso, vamos a marcarlo, el triángulo que sería AEC, este triángulo que está aquí también es rectángulo, y es rectángulo también en el punto E, porque E incide perpendicular, porque es la altura a ambos lados. Entonces este triángulo que está aquí, que es el triángulo AEC, también es rectángulo. Y en ese triángulo, ¿quién es la hipotenusa? Sería AC. Entonces sería, en ese triángulo, en el triángulo, vamos a escribirlo de nuevo, ADC, que es rectángulo en E. El triángulo AEC. Triángulo AEC, que está a nuestra derecha, es rectángulo en E. Y en este triángulo, la hipotenusa sería AC, y vuelvo a aplicar el teorema de Pitágoras. AC elevado al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados catetos, que sería entonces AE al cuadrado más el otro lado, que sería EC elevado al cuadrado. Vamos a verlo aquí de nuevo. Este lado al cuadrado es igual a este al cuadrado más este completo al cuadrado. Vamos a sustituir. AC me lo dan por dato, que vale 8. Pondríamos aquí 8 elevado al cuadrado. Igual AE lo acabamos de calcular, que es raíz de 48. Nos quedaría raíz de 48 elevado al cuadrado, calculado por el teorema de Pitágoras en el otro triángulo. Más
Y la pregunta, ¿quién es S? ¿Quién es S? S es la medida desde E hasta C. Pero ED vale 1 y DC vale 1. Por lo tanto, desde E hasta C vale X más 1. Porque esta medida sería una unidad más X. Quiere decir, podemos sustituir por X más 1 elevado al cuadrado. Y tenemos entonces la medida de X en la ecuación, que precisamente es la medida de CD, que es la que quiero buscar. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Nos quedaría 8 al cuadrado, sería 64. Igual, aquí simplifico, me quedaría 48 más, y aquí desarrollo la fórmula del binomio. Cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. X más 1 al cuadrado, en X2 más 2X más 1. Vamos a igualar la ecuación. Al igualarla nos quedaría X2 más 2X, pasamos 64 restando a ambos miembros, y esto nos daría menos 15. Ya que esto daría aquí 49, 64, al restarlo me daría 15 con el signo el mayor. Y me quedaría un X2 más P más Q en función de X, que es lo que quiero buscar. Y entonces vamos a factorizarlo, porque en este caso se puede factorizar. Si no se pudiera factorizar en el producto de dos números enteros, entonces aplicaríamos la fórmula de ecuación del segundo grado. Si no en medio sería más, y más por menos es menos. Dos números que multiplicados den 15 y restado den 2, tendría que ser ¿quién? El 3 y el 5. 5 por 3, 15, y 5 menos 3 daría 2. Recuerden siempre colocar el que tenga mayor valor absoluto en el primer factor. Más 5 por menos 3 me daría menos 15, y más 5 y menos 3 se resta y daría más 2. Y si un producto es 0, entonces me quedaría que X más 5 sería igual a 0, o X menos 3 se iguala a 0. Despejando aquí, X va a ser igual aquí a menos 5, o, y aquí, X igual a 3. Hay dos valores de X. X puede ser que X, repito, es la medida que yo quiero, que es la medida de CD. Hay dos valores, menos 5 y 3. Uno es positivo y el otro negativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa medida es la longitud de un lado de una figura geométrica. Entonces tiene que ser positivo. Quiere decir que esta expresión es falsa. O sea, no sirve para el ejercicio, porque la medida de un segmento no puede ser negativo. Entonces la solución sería en este caso el valor 3. La respuesta sería entonces que CD en este ejercicio mide 3 centímetros. Con esto damos respuesta a este interesante ejercicio geométrico donde hemos aplicado dos veces el teorema de Pitágoras y hemos colocado la altura trabajado en un triángulo isósceles. Espero lo hayan entendido, tiene su grado de dificultad. Muchas gracias, like y suscríbanse.